Hola, bienvenidos a todos a mi canal. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy básico y será muy bueno para todos los principiantes. Entonces, va a ser sobre los meses y sobre las estaciones del año. Y los voy a poner en contexto para que puedan ver cómo se usan en frases y en oraciones. Y también eso les va a ayudar a ganar en fluidez y en más vocabulario en francés al mismo tiempo. Entonces ya podemos ir. Entonces primero vamos a ver cómo se dice meses y cómo se dice estación en francés. Entonces, un mes es mois y meses mois también. Es lo mismo en singular y en plural. Y en francés, estación se dice saison. Y para ponerlo en plural solo le agregas una S al final. Entonces ya vamos con los meses. Entonces es janvier, janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai, juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, octobre, novembre, novembre y para acabar, décembre, décembre. Entonces, ya lo vamos a poner en oraciones para que vean cómo usar los meses. Por ejemplo, podría decir, en junio nos vamos a la playa. Entonces sería au mois de juin o puedes decir también en juin. Y ahí escoges. Nous allons à la plage. Entonces, au mois de juin, nous allons à la plage. Otro ejemplo sería, en diciembre hace mucho frío en Francia. Entonces sería, en décembre, il fait très froid en France. En décembre, il fait très froid en France. De ahí podrías preguntarle a alguien, ¿cuándo se van a ir de vacaciones? Y sería, quand allez-vous partir en vacances? Quand allez-vous partir en vacances? Y podrías contestar, nos iremos de vacaciones finales de agosto. Y sería, nous partirons en vacances fin août. Nous partirons en vacances fin août. Y ya, último ejemplo con los meses para ya ir con la segunda parte del video. Y será, la tienda está cerrada desde el 5 de enero hasta el 15 de febrero. Y eso se dice, le magasin est fermé du 5 janvier au 15 février. Más lento. Le magasin est fermé du 5 janvier au 15 février. Entonces ya, vamos con la segunda parte del video. Como en la primera, voy a empezar por decir las 4 estaciones y de ahí les voy a poner en ejemplos. Entonces, la primera, automne, automne. Y eso es otoño. De ahí, printemps, printemps es primavera. Hiver, hiver es invierno. Y lo último es verano y es été, été. Entonces, para ir con los ejemplos, podrías decir cuál es tu estación favorita. Y sería, quelle est ta saison préférée? Quelle est ta saison préférée? Y puedes contestar, mi estación favorita es el verano. Y sería, ma saison préférée est l'été. Ma saison préférée est l'été. O también puedes decir, l'été est ma saison préférée. De ahí ya ves cómo lo pones. Ya, vamos a aprender un poco de vocabulario sobre la temperatura. Y sería, au printemps,
il fait doux. Au printemps, il fait doux. Es como que el clima es bueno, ¿no? No hace ni calor ni frío. En été, il fait chaud. En été, il fait chaud. Entonces, en verano hace calor. En automne, il fait frais. En automne, il fait frais. Entonces, eso significa que en otoño hay un clima fresco. Y de ahí para acabar, vamos a decir que en invierno hace frío. Y eso será en hiver, il fait froid. En hiver, il fait froid. Otro ejemplo podría ser, en invierno hay nieve casi todos los años. El campo siempre es muy bonito en esos días. Entonces sería, en hiver, il neige presque tous les ans. La campagne est toujours très belle ces jours-là. En hiver, il neige presque tous les ans. La campagne est toujours très belle ces jours-là. En otoño todas las hojas se caen y es en automne toutes les feuilles tombent. En automne toutes les feuilles tombent. Y ya, vamos con el último ejemplo y ahí les voy a enseñar algo más que les va a servir bastante también. Entonces, último ejemplo sería, este verano me gustaría irme a Perú, a Colombia, a los Estados Unidos. Entonces, lo que vamos a aprender es qué preposición poner frente a los países. Entonces, por ejemplo, si vas a decir, este verano me quiero ir a Perú, al Perú, sería, cet été je voudrais aller au Perú. El Perú es masculino. De ahí, si quieres decir que te vais a ir a Colombia, en francés, Colombia es femenino. Entonces, la preposición que vamos a usar va a cambiar y será en Colombie. Y Estados Unidos, el plural, ¿sí o no? Entonces, en francés se va a usar con o. Entonces, ahorita les explico cómo es eso. Entonces, hay tres cosas que saber para saber qué preposición usar antes de un país. Primero, si el país es masculino y no empieza con una vocal, vas a usar o. Si el país es femenino o es un país masculino que empieza por una vocal, vas a decir en. Y si es plural, vas a usar o. Entonces el o se pronuncia igual aunque tenga una X al final. Para acabar, si vas a hablar de una ciudad, siempre va a ser A con acento. Por ejemplo, je vais à Paris. Voy a París. Entonces es igual que en español, ¿no? Solo que hay un acento. Entonces, espero que eso les haya ayudado a aprender más francés. Si quieren seguir aprendiendo francés conmigo, no duden en suscribirse y en darle like a este video, ya que eso me ayuda un montón a poder seguir dando clases. Entonces, espero que tengan un día muy bonito y les digo au revoir.